8:05 de la mañana. Vamos a iniciar la transmisión del día de hoy. Me metí aquí a la recámara de mi hija Angelita porque hay amenaza de lluvia y allá afuera me puede caer la bendición del agua, ¿verdad? Pero aquí estamos, les saludo, les bendigo en el nombre del Señor. Aquí está Janet Soto, Dania Flores, Lorena Chuy, José Miguel, Alfaro, Israel. ¿Dónde andas, Israel? ¿No estás manejando? No vayas manejando y viendo, ¿eh? América, Marco, Lupita del Ángel, Yolanda González, Margarita, Lucero Fernández, Sandy Nicolás. Muy buen día a todos. José Esqueda, bendiciones. Ricardo Aguilar. Bien, pues espero que se encuentren bien en esta mañana. Les saludo con un rico té, un té verde que me preparé. Para que me ayude un poco en la garganta. Últimamente he estado hablando mucho y necesito cuidar mi instrumento de guerra, que es la garganta. Y bien, aquí estamos como cada mañana compartiéndoles la palabra del Señor. Y vamos a continuar con lo que hemos venido viendo de Saúl. De Saúl, el hombre que fue ungido por el Señor para establecerse en el reino. Entrando en contexto, estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del llamado que el Señor nos hace a participar en su reino. Separando lo que significa ser salvos a participar en su reino. La salvación es gratis por creer en Jesús, gratis para nosotros, aunque costó la vida de Jesús, tuvo un alto costo que nadie de nosotros puede pagar. Pero la salvación, el perdón de nuestros pecados es por fe, por la fe en Jesús, como consecuencia de un genuino arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento, invoco el nombre del Señor y seré salvo. Eso dice Romanos. Todo el que invoque el nombre, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso habla de la salvación. Romanos dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Si creemos que Jesús resucitó de los muertos, seremos salvos. Entonces, una cosa es la salvación, salir de Egipto, y otra cosa es llegar a Canaán. Para llegar a Canaán, símbolo de la perfecta voluntad de Dios, se requiere de nuestra perfecta obediencia. Perfecta obediencia. La salvación implica solo creer, pero entrar al ámbito del reino de Dios, del reino de los cielos, me va a demandar mi perfecta obediencia. Obediencia a Dios en todo. En todo. Dios merece nuestra perfecta obediencia. Cuando nosotros no buscamos perfeccionar esta obediencia, ser perfeccionados en obediencia, bueno, Dios en su misericordia nos dará maná, nos dará agua de la roca, nos dará sombra en el camino, pero no saldremos del desierto. Estaremos viviendo situaciones cíclicas. Así como Israel estuvo 40 años en el desierto, viviendo una vida en círculos, bueno, así quedamos, con la compañía de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia del Señor, pero sin poder entrar a la vida plena, al propósito por el cual Dios nos trajo a existencia. Entonces, la vida en el reino nos demanda una perfecta obediencia. Para ser parte de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, es importante nuestra perfecta obediencia. Pero veíamos por medio de la vida de Saúl un proceso por donde vamos recibiendo sanidad, derribando argumentos
y siendo transformados para poder participar en el llamado que el Señor nos hace a participar en su reino. Veíamos que el profeta Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 10, ungió a Samuel, tomó la redoma de aceite, ungió a Samuel y le dio una serie de instrucciones, le dijo, cuando te apartes de mí, vas a llegar al sepulcro de Raquel, que está en Celsa, y vas a encontrar dos hombres que te dan la noticia de tu padre, que ya está dejando de buscar las burras y ahora te está buscando a ti. Después de allí, llegarás a la encina de Tabor, donde encontrarás tres hombres que suben a Dios en Betel, los cuales traen 3 cabritos, 2 panes y un odre de vino. Veíamos que ir al sepulcro de Raquel tiene que ver con quebrantar todo espíritu de orfandad, porque el espíritu de orfandad nos afecta para comprender a nuestro Padre Celestial, nos estorba para tener una clara identidad de hijos, nos estorba para tener una revelación plena de Dios como Padre, porque las cosas naturales que vivimos crearon en nosotros paradigmas, conceptos, necesidades que después nos estorban en nuestra relación con Dios, nos estorba para verlo como Padre, o tenemos una figura de Padre incorrecta, lo cual también estorba en nuestra relación con Dios. Veíamos el día de ayer que en la encina de Tabor habían sido sepultados unos ídolos, escondidos unos ídolos, que ya tenían más de 500 años de haber sido sepultados, pero que en ese momento el Espíritu Santo estaba llevando a Saúl a ese punto donde podemos interpretar o comprender la importancia de romper esas maldiciones generacionales que pueden estar en operación por mucho tiempo. Porque Jacob, el que las enterró ahí, no las destruyó, solamente las escondió. Y para poder establecer el reino de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en una nación, es importante quebrantar esas potestades espirituales que operan como resultado de la idolatría, como resultado de muchos años en donde han estado en operación espíritus robándose la adoración al verdadero Dios. Pero veíamos que esos cabritos tienen significado, veíamos que los cabritos tienen que ver con holocaustos, expiación y la Pascua, en donde veíamos la figura de Cristo, perdonando nuestros pecados, quitándonos la culpa, pero llevándonos a la Pascua, que como entendemos, hablamos ayer, no es una Pascua que se celebra cada año en Semana Santa, sino que es una relación de pacto con Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Y en este sentido, Jesús estableció en la última cena que celebró con sus discípulos, que cada vez que bebiéramos esa copa que representa el nuevo pacto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, para que nosotros podamos ser libres de las maldiciones que nos quieren perseguir, porque escucha bien, Éxodo 20 señala que el Señor visita la maldad de los que le aborrecen en el contexto de la idolatría hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, hay espíritus inmundos que tratarán de cobrar su derecho legal sobre la 3ª y 4ª generación. Espíritus inmundos. Porque alguien abrió puerta a la idolatría o a la hechicería, a la brujería. Entonces, hay espíritus inmundos que se activan y tienen derecho legal hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, si mi bisabuelo dio lugar a esas cosas, hay espíritus inmundos que están esperando cobrar derecho legal conmigo. Porque si Dios dijo que hasta la 3ª y 4ª generación, quiere decir que hay autorización. O más bien esta maldad alcanza a estas 4 generaciones. ¿Y cómo podremos ser libres de esas consecuencias? Manteniéndonos en Cristo. Ojo aquí.
manteniéndonos en Cristo. Porque es verdad que Cristo en la cruz llevó todo eso. Pero si nosotros no permanecemos en Cristo, entonces esos espíritus inmundos que están esperando cobrar su derecho legal, encuentran una puerta abierta por cuanto yo no me mantengo en pacto con Cristo. Esos sacrificios, esos corderitos que vemos en la encina de Tabor, con los 3 hombres, hablan de permanecer en pacto con Cristo. No solamente la doctrina de que soy cristiano, no solamente el hecho de ir a un templo cristiano, sino mantener una relación de pacto con Cristo. Te repito, una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar al nivel de la vida de reino, aquí en la tierra. Porque puedes ser una persona salva, pero aún estar en operación esos espíritus afectando tu vida. En Deuteronomio 28 hay una serie de evidencias o de situaciones que vive una persona que está bajo los efectos de una maldición. Bajo los efectos de una maldición. Y está la economía, está el matrimonio, está la familia, están una serie de cosas. Entonces, estas situaciones que vemos en Deuteronomio 28 son como un foco de alerta o algo que nos muestra que algo no está bien. Que esas cosas tienen que ser quitadas de nuestra vida, pero esas no se quitan simplemente por una confesión de fe, tampoco por una declaración o un decreto o nada de eso, sino que esas se rompen permaneciendo en pacto con Cristo. Recibo a Cristo, pero permanezco en pacto con Cristo. Recuerda que dice la palabra que son hijos de Dios aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre. Y creer, como ya lo señalamos, está en tiempo presente. Recibí a Jesús el 8 de octubre de 1995, pero me mantengo creyendo. Y me mantengo creyendo cuando surge una situación donde tengo que perdonar. Porque, por ejemplo, yo puedo ser un cristiano que me congrego, voy a una iglesia, canto y sirvo, pero tengo falta de perdón contra otra persona. Y esa falta de perdón es un punto de desobediencia donde ya no permanezco en pacto con Cristo. Y cuando no permanezco en pacto con Cristo, esas herencias que alcanzan a la 3ª y 4ª generación se activan. Se activan porque yo me salí de la cobertura de Cristo. Recuerda que el reino de Dios lo estoy enseñando en el punto de vivir en la perfecta obediencia a Dios. Donde yo hago la voluntad de Dios, Él hace su voluntad en mi vida. Es ahí donde esta figura de los cabritos debe tomar relevancia. Él perdonó mis pecados, Él me quitó las culpas, pero Él me pide que me mantenga en una relación de pacto con Él. Solamente de esa forma podré quebrantar esas maldiciones. Solamente de esa forma se inhabilitarán esas maldiciones. Ahora, si yo soy la 3ª generación, yo debo instruir a mis hijos, porque ellos son la 4ª generación. Debo instruirles a que caminen en obediencia al Señor. Debo conducirlos por el camino de la verdad. Porque si yo soy libre, pero yo no trabajo en mis hijos, ellos son parte de la generación que todavía esta influencia espiritual puede atacarlos. Por eso la paternidad es muy importante. Si Dios restaura mi figura de paternidad, yo podré ser un buen padre. Yo podré conducir a mis hijos, porque el Señor sanó esa área en mí. De manera que lo que a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos por causa de las puertas del pecado que abrimos, se cancelan, porque ahora mis hijos entienden la importancia de honrar al Señor. Ahora, esos panes y peces, esos panes y el vino y los cabritos que estos hombres llevaban para subir a Dios en Betel, nos hablan de una vida activa en el servicio, pero un servicio ejercido correctamente, un servicio ejercido sobre la base de Cristo, sobre el fundamento de Cristo, pero sobre la base de una sanidad. Porque ayer hablábamos también de la idolatría, que es la autoidolatría, donde el sumo sacerdote tenía unas piedras en el pecho que reflejaban la luz natural, la luz de la lámpara del lugar santo,
o la luz de la Chequiná de la gloria de Dios en el lugar santísimo. Pero esas piedras solamente reflejaban. El sumo sacerdote debería tener los pies en la tierra para entender que esa luz no salía de él. Él no era el que emitía esa luz. Él era como una luna que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. De igual forma, cuando uno desarrolla un servicio, primero es la sanidad, por eso primero es escuela de campeones, porque primero es la sanidad, porque con un corazón sano vamos a servir a Dios, no para satisfacer nuestro corazón, no para sentirnos bien, no para llenar nuestra autoestima, sino para honrar a Dios. De manera que cualquier palabra que nos digan en relación a nuestro servicio, pues vamos a entender que no somos más que simples burros cargando a Jesús en la entrada a Jerusalén. A lo mejor se escucha feo eso de simples burros, pero era un burro un asno el que iba cargando a Jesús cuando entró a Jerusalén, y ponían palmeras en la entrada a Jerusalén, y el burrito pudo llegar a pensar, wow, ¿cómo me están recibiendo? Pero no era el burrito al que estaban poniéndole las palmeras, sino que era a Cristo el que iba montado en él. Bien, ahora vamos al tercer punto en ese proceso. Solamente es para recapitular un poco. En el tercer punto vemos que el profeta le dijo, un rico té. El profeta le dijo, después subirás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Vayamos siguiendo la secuencia. Sepulcro de Raquel, sanar la paternidad. Después llegamos a la encina de Tabor, romper las maldiciones que están en operación. Las maldiciones generacionales. Romperlas. Mediante el pacto con Cristo. Y número 3, vas a subir al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. ¿Cuál era el collado de Dios? Cuando uno lee la escritura se da cuenta que ese collado de Dios era Gabaa, un lugar llamado Gabaa de Benjamín, así se llamaba. Y precisamente Saúl vivía allí en Gabaa, esa ciudad llamada Gabaa, que pertenecía al territorio de la tribu de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y dice que ahí había una guarnición de los filisteos. Ahora, vamos a tocar el punto ahí de las culturas establecidas en los lugares donde vivimos. Porque Saúl, después de estos primeros 2 puntos, llegaría al lugar donde él vivía, que era Gabaa de Benjamín, y allí había una guarnición de filisteos. Guarnición significa un grupo de soldados que guardan una ciudad, un grupo de soldados que montan guardia en un lugar. Quiero decir que ese lugar era dominado por los filisteos. Esta ciudad era dominada por los enemigos del Señor. Ahora, como ellos dominaban ese lugar, podemos entender que ellos tenían control. Espiritualmente hablando, podemos hablar de culturas que dominan, que gobiernan sobre zonas, sobre ciudades, sobre países o incluso sobre casas. Cada casa puede gobernar la mentira, la costumbre de mentir. Y un niño que crece viendo a sus padres mentir, aprende a mentir, y para él la mentira es algo natural, es algo común, es algo que se tiene que hacer. Y esto habla de situaciones que se formaron en nosotros por el contexto donde crecimos. Una casa donde hubo contiendas, donde se arreglaron las cosas de manera contenciosa entre papá y mamá, es la forma en que los hijos aprenden a arreglar las cosas. Es la forma en que los hijos son formados para solucionar los conflictos. Una casa donde impera el alcoholismo, la drogadicción, los niños crecen expuestos
a ese tipo de situaciones. Manipular. Entonces, hay culturas muy arraigadas en nuestra vida que tenemos que reventar con la ayuda del Señor. Por eso Romanos 12:2 dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de relacionarnos con el prójimo, nuestro concepto de la vida está íntimamente relacionado a la formación que recibimos en nuestra casa, con nuestros amigos, en el contexto donde crecimos, la escuela o incluso la religión. Eso nos dieron ciertas formas, nos dieron cierta formación. Por ejemplo, en Haití predomina el vudú. En Haití el culto al vudú es algo que predomina. Oremos por nuestros hermanos de Haití para que el Señor les fortalezca y los libre de toda esa potestad que impera en ese lugar. Pero mira que para los padres de familia que no son creyentes, el hecho de que uno de sus hijos sea poseído por un demonio les causa alegría. Y les causa alegría porque ellos interpretan eso como que su hijo va a ser un gran brujo. Entonces, esa es la formación que tienen, porque la guarnición de los filisteos en ese lugar, la guarnición de esos espíritus inmundos, han establecido ese pensamiento, esa cultura, ese culto al vudú. Entonces, el hecho de que uno de sus hijos, de niño, de adolescente, sea poseído, ellos dicen, wow, mi hijo va a ser un brujo fuerte, mi hijo va a ser un brujo de gran nivel. Y eso, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que están por un camino equivocado, un camino de maldad, y no lo saben o no lo comprenden. Pero ocurre, y este es el punto donde quiero llegar, ocurre que cuando las personas se convierten a Cristo, ojo aquí, mira esta parte, lo que ocurre, y me lo platicó alguien de aquel país, de aquella nación, dice, cuando se convierten a Cristo y ya asisten a una iglesia y han sido bautizados y creen en Jesús, de pronto cuando tienen un conflicto con otro hermano, recurren al fetichismo o recurren a ciertas cosas que antes practicaban, pero ahora lo hacen en el nombre de Jesús. Lo hacen en el nombre del Señor. O sea que amarran a aquel hermanito que les hizo algo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Entonces se infiltran ciertas culturas, ciertas formas muy arraigadas, pero ahora lo hacen en el nombre del Señor. Está como aquella hermana que viene de un contexto de murmuración, de chisme, de argüende, diría alguien, y de pronto ahora se convierte a Cristo y ahora dice que ya no está en argüendes, pero le comparte a otras personas sus cargas para que oren. Y es que fíjate que, pues no es que sea un chisme, pero te lo digo a ti porque sé que eres toda una tumba y te voy a contar una situación para que oremos. Y mentira, ¿verdad? Es un chisme, es un argüende. Esta cultura tan arraigada que aun cuando venimos a Cristo sigue en operación, de manera encubierta, pero sigue en operación. Y son cosas que tenemos que romper. Son hábitos, costumbres que la guarnición de los filisteos permeó en la cultura de la gente y necesitamos quebrantarlos con el poder del Espíritu Santo. Pero son cosas que uno tiene que identificar. Son cambios que uno tiene que ver en sí mismo para poder romperlas. Saber contra qué estoy luchando. ¿Qué formación, qué cultura familiar, contextual vengo cargando que estorba a la manifestación del reino de Dios? ¿Qué hábitos y costumbres estorban al establecimiento del reino de Dios? El reino de Dios es un reino incorruptible.
Ojo aquí. Y este es un punto que quiero tratar porque es un problema que tenemos en toda Latinoamérica. Pero el reino de Dios es incorruptible. O sea, ninguna de nuestras malas acciones la podemos cubrir con un diezmo, con una ofrenda o con un buen servicio. Nada. Nada puede tapar nuestras malas acciones, nuestras malas conductas, el chisme, la murmuración. Eso no lo tapa un buen servicio ni una buena ofrenda. Son cosas que uno tiene que quitar. Pero en ocasiones alguien puede pensar que esas cosas se tapan con un buen servicio. Que esas cosas quedan a un lado por un servicio comprometido. Pero te repito, el reino de Dios es incorruptible. No hay corrupción en el reino de Dios. No hay inmunidad. No hay inmunidad, no hay fuero diplomático. Si como pastor cometo un error, las consecuencias no se harán esperar. Veamos el ejemplo de Moisés. Moisés, después del Sinaí, llegaron a un punto donde el Señor, tuvo sed del pueblo, empezó a murmurar, empezó a quejarse, empezó a llorar afuera de sus tiendas, y dice la palabra que Moisés se enojó, y le dijo al Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y entonces el Señor le dijo, mira, santifícame delante del pueblo, santifícame delante del pueblo, háblale a la roca y te dará agua, háblale. Eso fue después del Sinaí. Antes del Sinaí, la instrucción fue, pégale a la roca. Antes del Sinaí. Pero después del Sinaí fue, santifícame delante del pueblo y háblale a la roca. Pero Moisés estaba tan enojado, tan bravo, que le pegó a la roca. Estaba enojado con el pueblo, se enganchó con el pueblo y le pegó a la roca y salió agua. Pero el Señor le dijo, por esta acción no vas a entrar a Israel, a Canaán. Por esta acción, porque no me santificaste. Esto fue después del Sinaí. No me santificaste delante del pueblo. No me honraste delante del pueblo. Yo te dije, háblale y tú le pegaste. Caíste en contradicción contra mi indicación y por eso no vas a entrar a Canaán. Tiempo después leemos en Números que Moisés le dice, ándale Señor, déjame entrar a Canaán. No, ya no hablemos del tema, le dijo el Señor. No hablemos del tema. No vas a entrar a Canaán. Súbete a la montaña y vas a ver de lejos Canaán, pero no vas a entrar por cuanto no me santificaste delante del pueblo. O sea, no hubo forma de corromper ni de cambiar la voluntad del Señor. Y si nosotros no entendemos esto, es una venda que nos engaña, que nos engaña a nosotros mismos, pero nos estorba para entrar al reino de Dios. Hay una medida para entrar a ese punto del ámbito del reino de Dios. Y la medida es Cristo. Cristo es el Hijo perfecto de Dios. Y el Señor nos dice que necesitamos esa medida, no para salvación, sino para entrar a Canaán. No para salvación, porque cuando necesitamos salvación, no tenemos nada de medida en relación con Cristo. Ahí por fe pedimos perdón de nuestros pecados y somos salvos. Pero para entrar a Canaán se requiere una perfecta obediencia. Si no tenemos esa estatura, pues no puede el Señor, entonces nos quedamos en el desierto. 40 años desarrollando una vida cristiana en ciclos, una vida cristiana sin poder avanzar, una vida cristiana sin poder entrar a la vida plena que nos espera en Canaán. Por eso la transformación es importante. Ahora, pero mira el punto de la corrupción. El punto de la corrupción. La corrupción es algo que impera en toda Latinoamérica. Es algo que la gente entiende que está permeada en los asuntos de gobierno, pero no solamente en los asuntos de gobierno, sino que en la misma gente promueve la corrupción. Pequeñas mordidas, pequeños moches a menor escala se convierten en un cúmulo a gran escala en quienes gobiernan. Entonces es una sociedad permeada por la corrupción. Y entonces esa sociedad permeada por la corrupción está incluso en creyentes, en hijos de Dios,
que de pronto tienen que dar algún moche o alguna mordida o algo que está fuera de la ley, pero ese sentido de ver la vida de pronto lo trasladan a la iglesia y piensan que el reino de Dios se puede corromper con una buena ofrenda o con un servicio. Entonces, esto es algo que está profundamente arraigado, que tenemos que reventar. Y esto tiene muchísimos años. Por ejemplo, si hablábamos ayer de la idolatría, de los ídolos que fueron sepultados en la encina de Tabor, y que Saúl tuvo que ir a quebrantar porque tenía más de 500 años de haber sido sepultados o escondidos esos ídolos, pero era un punto que se tenía que quebrantar. Hablamos de más de 500 años. Al ver, por ejemplo, la manera en que se establecieron o se le dio forma a los países en América, cuando fuimos conquistados por los españoles. Y déjame hablarte un poquito de historia, un poquito. Cuando fuimos conquistados por los españoles, cuando este territorio fue conquistado por los españoles, el rey de España envió sus ejércitos. Conocemos la historia. Primero fue el descubrimiento, luego fue la conquista. Pero la manera de ejercer la monarquía en España, fíjate bien cómo estaba el asunto. En el tiempo del rey que conquistó Latinoamérica, la manera de prosperar, la manera de desarrollarse era por medio del botín de guerra. Era la única forma en que ellos entendían, o que ese rey entendía, los españoles entendían que era el progreso. La manera de progresar era con el botín de guerra. Si quieres progresar, tienes que conquistar lugares y quedarte con el botín. En esa misma época, los países del norte de Europa ya estaban en otra dinámica de desarrollo. Ya no era un desarrollo mediante el botín de guerra, sino que ya estaban dando paso al desarrollo económico, a buscar la industrialización, a buscar otras formas de crecimiento, mientras que el rey de España continuaba con la dinámica del botín de guerra. La manera de prosperar que tenían los españoles en esa época, además del botín de guerra, era el influyentismo, el estar cerca del rey para poder quedarse con ciertos territorios, con ciertas zonas. Influyentismo. Y ese influyentismo hacía que ciertas familias buscaran el favor del rey para quedarse con ciertas zonas. Otra forma de prosperar que entendían los españoles en esa época era por medio de la explotación de esclavos. Explotación de esclavos. Es decir, acumulaban esclavos y los explotaban. Era la manera en que ellos entendían el progreso, y para ello necesitaban grandes extensiones de tierra. Entonces, esta manera de desarrollar botín de guerra, influyentismo, quedarse con extensiones de tierra y explotación de esclavos, a través de los siglos pareciera que sigue en operación. Porque muchas personas no estoy diciendo que todas, pero muchas que tratan de llegar a participar en el gobierno van por el botín. Van por el botín. O van a encontrar un lugar donde puedan hacer uso de influencias para quedarse con ciertas cosas. Entonces, si por 500 años esa ha sido una forma de ver el desarrollo, en donde la corrupción está permeada, en donde la corrupción ya es parte de una idiosincrasia, de una cultura, son cosas que nosotros tenemos que romper como hijos de Dios y no participar en esos asuntos si de verdad queremos ser parte de los planes del reino de Dios. Necesitamos quebrar este tipo de pensamiento, tanto en lo natural, no practicar la corrupción en nuestros asuntos con el prójimo, en el gobierno o en cualquier otra
situación, no dar lugar a esas prácticas. Y en el asunto, entenderlo claramente en el asunto espiritual. El reino de Dios es incorruptible. El reino de Dios no se puede corromper. No hay forma. Entonces, ni una buena ofrenda, ni un servicio, ni el ministerio, nada puede usarse para tratar de corromper el reino de Dios. Dios demanda nuestra perfecta obediencia. Dios demanda una vida en integridad para ser parte de sus planes en el reino, en su reino aquí en la tierra. Entonces, pero si nos vamos un poquito más allá, Gabaa, estamos hablando del collado de Dios, a donde Samuel, el profeta Samuel, le dijo a Saúl: ve al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Encontramos que Gabaa, el libro de Oseas, el libro del profeta Oseas, hace referencia a algo que operaba en Gabaa y habla de la iniquidad, de algo terrible que pasó en Gabaa, que está en los últimos capítulos del libro de Jueces. En los últimos capítulos del libro de Jueces habla de una situación que ocurrió en Gabaa, una situación terrible, que es otro tema, pero el punto es que el profeta Oseas hace referencia a la iniquidad de Gabaa. Y ese es un punto a quebrantar, la iniquidad que opera en nosotros. Una cosa es restaurar la paternidad, quebrantar el espíritu de orfandad. Otra cosa es romper las maldiciones generacionales que detectamos en la encina de Tabor. Pero en Gabaa, donde los filisteos gobiernan, donde los filisteos tienen una guarnición, esto quiere decir que han establecido culturas, han establecido formas, han establecido una manera de controlar a la gente. Y podemos ver que la manera en que esos espíritus malos tienen control sobre las personas es a través de la carnalidad, a través de las obras de la carne, a través de estas situaciones que aparecen en Gálatas. Dice Pablo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas. Ojo aquí, habla de las obras de la carne. Y Primera de Juan nos habla del sistema que opera en este mundo. Y el sistema que opera en este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, hay un asunto en nuestra carne que tiene que ser vencido, que tiene que ser quebrantado. Y eso no es mediante una liberación. Las obras de la carne no se liberan, sino que las obras de la carne se someten. Nuestra carne la tenemos que someter. Nuestra carne se programó de acuerdo a la guarnición de los filisteos que opera en el lugar donde nosotros crecimos. Esos hábitos de la carne, esa manera de responder, de reaccionar, esa manera de vivir en la que fuimos formados, generó en nosotros costumbres en nuestra carne que tenemos que quebrantar. Y cuando hablamos de Gálatas, que habla de las obras de la carne, yo escribí un libro que se llama Raíces de Iniquidad, donde hablo del punto de la iniquidad, de los malos deseos que se formaron dentro de nosotros porque dimos lugar a esas situaciones que los filisteos promueven en esa zona. Por ejemplo, hay zonas donde la prostitución impera, y una madre que tuvo hijos, que tuvo hijas, en algún momento sabe que sus hijas o su hija va
a caminar por la misma senda. Y algunas madres esperan que sus hijas lleguen a cierta edad para poder entrar al estilo de vida que tienen como mamá. O incluso si no quieren que sus hijas vayan por esa senda, pero sus hijas crecen en un ambiente así, tarde o temprano, aunque las mamás no quieren, pues las hijas siguen la misma senda. Porque hay un principado que opera en esa zona, opera en esa casa, opera en esa persona. Entonces, cuando hablamos de romper con la iniquidad, hay una versión, creo que es la versión Dios habla hoy, que traduce este pasaje de Gálatas que dice: es fácil identificar a los que se mueven, a los que tienen malos deseos. Ojo aquí. Lo que la Reina Valera traduce diciendo: y manifiestas son las obras de la carne. Dice, las obras de la carne son fáciles, se manifiestan de cierta forma. La Dios habla hoy traduce diciendo: es fácil identificar a los que se dejan llevar por los malos deseos. Habla de malos deseos que se mueven en el interior, pero que se manifiestan en el exterior, en la carne. Habla de malos deseos que se mueven en la mente de la persona, pero que lo llevan a cometer acciones. Estos malos deseos que se mueven en la mente de la persona, en el interior de la persona, fueron formados por el contexto donde creció. Esa manera de pensar, esa manera de vivir, esa manera de actuar, se formó en nosotros por el lugar donde crecimos. Y habla de 3 tipos de manifestaciones de la carne. Habla de los asuntos sexuales, habla de los asuntos espirituales y habla de los asuntos en relación con nuestro prójimo, que tienen que ver con las emociones alteradas que se manifiestan por contiendas y por celos, envidias y otro tipo de situaciones semejantes. Ahora, pero las obras de la carne son el fruto que da evidencia de una iniquidad interna, de malos deseos que se formaron dentro de nosotros, que operaron dentro de nosotros. Y esos malos deseos nos condujeron por un estilo de vida a satisfacer ciertas cosas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que identificar y quebrantar. Someter nuestra carne para no dar lugar a ese tipo de situaciones. Por eso, cuando uno no identifica ese tipo de cosas, encontramos a creyentes, a cristianos, que empezaron bien, pero en algún momento del camino cayeron en fornicación o en adulterio, porque no lucharon contra esa guarnición de los filisteos. Esa guarnición de los filisteos que los gobernó durante un tiempo y ahora que son cristianos quiere seguir gobernándolos. Y los lleva por el camino del adulterio, de la fornicación, de la lascivia. Tal vez no cometen físicamente las acciones, pero siguen batallando con la pornografía. Siguen batallando con pensamientos impuros. Y van a la iglesia y con sus manos están adorando al Señor, pero luego voltean a ver a la hermanita que está por ahí parada, porque está esa situación tratando de gobernarlos nuevamente. Y es algo que tenemos que romper, porque si no lo rompemos, esa guarnición va a permanecer ahí. Ese ejército de espíritus estará al acecho para volver a controlarnos, aunque ahora estamos en la iglesia, aunque ahora estamos congregándonos o incluso sirviendo. Entonces, si uno no identifica esas áreas que tiene que reventar, si uno no identifica esas áreas que tiene que romper, tarde o temprano, cae presa de esas situaciones que ya deberían ser parte del pasado. Hay un pasaje de Job que dice que aunque el árbol sea derribado, dará fruto. O sea, aunque el árbol haya sido derribado,
si la raíz permanece en tierra, volverá a florecer. Volverá a florecer. O sea que mientras haya raíces en nuestra vida de asuntos del pasado, a raíces profundas, de deseos que no llevamos a la cruz, de malos deseos que no enfrentamos, sino que los consecuentamos en nuestra mente, tarde o temprano se pueden volver en la razón o la causa de nuestra caída. En la causa de nuestra caída. Son áreas que se tienen que redimir al pie de la cruz. Son áreas que deben ser erradicadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Son áreas que en el pasado fueron usadas por esa guarnición de los filisteos para controlarnos, para dominar sobre nosotros. Y si uno no las identifica, entonces siguen siendo los hilos. Ahora estamos en la iglesia, pero hay hilos que nos manejan. Siguen los filisteos dominándonos, controlándonos, y tarde o temprano nos hacen caer. Es lo que la Biblia enseña como ataduras de impiedad. Te vino el agua, qué bueno que me puse a compartir aquí adentro del cuarto porque se vino la agüita. Es una bendición, pero vamos a cerrar la ventana, si no nos vamos a llenar de agua. Es lo que la Biblia enseña como ataduras de impiedad, ataduras, ligaduras espirituales que nos mantienen atados a una vida impía. Vamos a la iglesia, servimos, ya pedimos perdón por nuestros pecados, pero caemos recurrentemente en ese asunto, recurrentemente en esa situación. Es algo recurrente, porque es una atadura que tenemos que identificar y romper. Atadura a asuntos impíos. Y le estoy hablando a personas que verdaderamente quieren cambiar, porque hay personas que no quieren cambiar, hay personas que quieren seguir siendo los mismos y ahí ni cómo hacer algo. Pero todo aquel que quiere llegar a ese ámbito del reino de Dios, donde la perfecta voluntad de Dios se cumple, y está harto de caer en lo mismo, está harto de que siempre ocurra lo mismo, entonces esta es una persona que tendrá oídos abiertos para pedir ayuda al Señor y quebrantar estas raíces de iniquidad, esas ataduras de impiedad, que están relacionadas en primer ámbito al asunto sexual. Como dice Pablo, menciona estas cuatro en primer lugar: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y luego viene la idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería, y son mostradas como obras de la carne. Obras de la carne. Y no solamente es el asunto de levantar ídolos o imágenes, porque la idolatría podemos entender que es la tendencia a levantar ídolos o imágenes. Pero ayer yo te hablaba un poco del asunto de restaurar la paternidad, o antier creo, de la paternidad, porque cuando no restauramos la paternidad, hacemos de las personas un ídolo. Levantamos el nombre de una persona en alto porque esperamos cubrir en ella esa paternidad que no tuvimos en lo natural. Y eso es idolatrar a una persona. Y es una obra de la carne porque es algo en donde necesitamos satisfacer eso que no logramos encontrar en nuestra casa paterna, pero es un punto de la carne que no debemos dar lugar en nuestra vida. Y el otro aspecto que te hablaba es de la autoidolatría. Y la autoidolatría es una obra de la carne porque es una tendencia a envanecernos. Es una tendencia a ser arrogantes, a ser soberbios. Y la escritura dice en Job capítulo 41 que Leviatán reina sobre todos los soberbios. Entonces, esta es una obra de la carne que menciona el libro de Gálatas, pero luego habla de la hechicería. Y la hechicería, uno entiende en el ámbito espiritual que es el asunto de hacer asuntos de brujería, es decir, con Doña Brujinia, con la bruja del 71, con Hermelinda Linda, o con Gargamel. Es un asunto de pactos con las tinieblas.
Pero hechicería, escucha, hechicería es manipular las cosas para que se hagan como uno quiere. Eso es hechicería. Manipular las cosas para que se hagan como uno quiere. A final de cuentas, una persona puede estar practicando hechicería sin la necesidad de estar usando monitos de vudú ni yendo con la bruja, pero cuando tiene la tendencia a manipular las cosas para que se hagan como ella quiere, ahí está cayendo en un asunto de la carne que se llama hechicería. Manipular al cónyuge, manipular a los hijos, manipular a los hermanos. A veces alguien puede manipular a los hermanos diciendo, Dios me dijo que hiciéramos algo, y Dios no le dijo, pero ella quiere que las cosas se hagan como ella quiere, y usa el nombre de Dios en falso, diciendo, Dios me dijo. Y puede ser un servidor, puede ser un ministro de Dios, que por querer implementar algo dice, Dios me dijo. Ojo aquí. Entonces, mientras uno opere todavía en esa cultura de los filisteos que se formó en nosotros para manipular, entonces uno está operando en la carne y uno no puede ser parte del reino de Dios en esas condiciones, porque en el reino de Dios no hay manipulación. Dios no es manipulador. Dios no manipula a nadie. Dios por amor nos ofrece a su Hijo. Dios por amor nos ofrece el camino. Dios por amor nos ofrece Canaán, pero no nos manipula. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que cree. Él no impone a su Hijo, Él nos ofrece a su Hijo. Y el que quiera ser salvo, podrá por medio de Jesús ser salvo. Entonces no tenemos un Dios manipulador, y sus hijos no debemos ser manipuladores. Sus hijos no debemos entrar en este ámbito de la manipulación. Gracias a Dios por la lluviecita que está cayendo. Creo que los hermanos del campo se ven muy beneficiados con la lluvia. Entonces, volviendo con el asunto de las obras de la carne, la guarnición de los filisteos que tenemos que romper, si uno identifica esas áreas de la carne en su vida, es un asunto que cada quien tiene que ser honesto consigo mismo y luchar contra eso, redimirlo al pie de la cruz, sujetar su carne. Por eso, cuando la Escritura dice que debemos ser sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, lo dice en serio, lo dice en serio. Si verdaderamente queremos andar en vida nueva, necesitamos quebrantar esa tendencia a manipular, esa tendencia a caminar en la carne, esa tendencia a idolatrar o a autoidolatrarnos, a ser soberbios, a ser altivos. Necesitamos romperla, crucificarla, sepultarla para andar en nueva vida. Pero luego vienen otras obras de la carne que, dice la Escritura, están relacionadas con contiendas. Es contiendas, de contender, el ser contencioso. Dice la Escritura que el iracundo procura contiendas. El hombre iracundo procura contiendas. O sea, el que tiene la tendencia, no, vamos a aclarar este asunto, nos tiene que decir la verdad, y vamos ahorita en el nombre del Señor, ese es un espíritu contencioso. No busca arreglar pacíficamente las cosas con su hermano, sino que busca ponerlo en su lugar. Es un espíritu contencioso. Es una tendencia a estar contendiendo en lugar de aclarar. Los que tenemos a Cristo debemos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice Jesús. Cristo nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Entonces, esa tendencia a contender habla de celos. Celos, esta rara situación que de vez en cuando ocurre. Celos. Los celos conyugales, los celos de amigos. Ya se juntó con el otro hermanito, entonces ya no me habla a mí. Ya está hablando con hermanos, con mi pareja ministerial. Pues entonces, ya, ¿por qué le habló a mi pareja ministerial? Porque anda atendiendo a mis ovejitas. Y un asunto que tiene que ver con celos, déjenme cerrar la otra ventana porque
Se me están mojando las patrullas. Déjenme prender la luz. Denme un minutito. Aquí estamos. Esa tendencia a celar. Estás sirviendo al Señor, tienes tus discípulos, pero te provoca un celo que alguien más los vea. Que tu pareja ministerial los vea. O que el pastor los vea incluso. Me ha tocado que de pronto algún discípulo se molesta porque su discípulo, su oveja, habló conmigo. Un asunto de celo, ¿no? Celo con la pareja ministerial, celo porque un discípulo está creciendo. Ese celo que tuvo Saúl, por eso Saúl no pudo permanecer, porque dio lugar a los celos. Celos con David. Y cuando tuvo celos con David, abrió una puerta para que un espíritu malo entrara y lo atormentara. O sea que ese proceso por donde Saúl vio, se truncó cuando abrió una puerta a los celos. Esa especie en peligro de extinción llamada celos es una obra de la carne que nos hace, dice Pablo, claramente dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claramente lo dice. O sea, esos celos estorban. Luego habla de las envidias como una obra de la carne. Y en alguna ocasión yo compartí públicamente que siendo pastor di lugar a la envidia contra otro pastor. Allá por el año 2003 aproximadamente llegó una familia de otra congregación, se cambió ahí con nosotros, los recibimos, pero siempre nos hablaba maravillas de la otra iglesia. Y no, es que allá en la otra iglesia esto, allá en la otra iglesia lo otro. Y yo por dentro me empezaba a molestar, me empezaba a inquietar y ya le respondía, pues aquí también tenemos esto, aquí también tenemos otro. Y ahí estaba como un niño, como un niño imprudente, dando lugar a situaciones en mi corazón. Y llegó el punto donde llegué a envidiar a este pastor, a un pastor que ahora es mi amigo, un pastor de aquí de la ciudad. Llegué a tenerle envidia en mi corazón. Y cada vez que estas ovejitas que llegaron me hablaban de aquella iglesia y la oración y esto, yo por dentro daba lugar a que la envidia creciera. Hasta que me di cuenta que yo tenía un problema de envidia contra otro pastor, pero él no me conocía, no había ninguna relación entre nosotros y pues ahí la tenía guardada. Pero recuerdo que una ocasión fui a un congreso, esto ya lo compartí, a lo mejor algunos ya lo escucharon. Una vez fui a un congreso a Ciudad Victoria, un congreso donde había como 3,000 personas, un congreso donde había muchísima gente de diversas partes del país, y entonces fuimos mi esposa y yo y estábamos en ese congreso, y al ladito mío, ¿quién crees que se puso? Se puso el pastor al cual yo le tenía envidia. Él no me conocía. Yo lo conocía por lo que me habían dicho de esas ovejas. Y entonces yo recuerdo que estaba adorando al Señor, estaba metido en la adoración, cuando volteé y me di cuenta que estaba al ladito mío. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿ya viste quién está ahí? Sí, ya vi quién está ahí. Y entonces me dijo, pídele perdón. Y yo dije, ay Señor, ¿cómo le voy a pedir perdón si ni siquiera me conoce, no sabe? Pídele perdón. Así fue clarita la voz. Pídele perdón. Y yo dije, no, esto no puede ser el Señor. Reprendo todo espíritu que me quiera avergonzar. Esto no puede ser el Señor. Y me volteaba para el otro lado adorando al Señor y me resistía. Me resistía a pedirle perdón. Yo decía, ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir de que qué rollo conmigo? No, ni me conoce. Pero la insistencia del Espíritu Santo fue tan fuerte que pídele perdón y pídele perdón. Ya no podía adorar al Señor, ya no podía estar metido en lo que estaba haciendo y tuve que voltearme y decirle al pastor, tengo que confesarte algo. He tenido envidia de tu ministerio.
y te pido perdón. He tenido envidia de la manera en que haces iglesia y te pido perdón. Y el pastor se sorprendió, abrió sus ojos y lo que hizo fue abrazarme porque es un gran siervo de Dios. No me juzgó ni me dijo pecador, arrepiéntete, ¿no? Es un siervo de Dios sensible al Espíritu y me abrazó y me dijo, eres un siervazo, eres un siervo de Dios. Y me abrazó. Y ahí el Señor me liberó de algo. Y ahí el Señor quebrantó en mí esa obra de la carne que me estaba dominando. Esa obra de la carne que yo, siendo pastor, había permitido en mi vida. Al siguiente día, yo recuerdo que fue un predicador llamado Rodney Howard Brown, el cantinero del Espíritu Santo, y recuerdo que entre tanta gente, mientras él estaba ministrando, se bajó de la plataforma y nosotros, mi esposa y yo, estábamos sentados como en la tercera o cuarta fila y fue hasta donde estábamos y me señaló a mí y me dijo, tú, el de rojo, el envidioso. No es cierto, no dijo el envidioso. Y me dijo, tú, ¿es tu esposa? Sí, a ver, vengan los dos. Y entonces nos sacó de donde estábamos sentados, nos paró al frente, nos soltó una palabra, oró por nosotros y recibimos una impartición. Yo estoy seguro que esa oración que este hombre hizo, dirigido por el Espíritu Santo, trajo una impartición a nuestra vida, que nos sirvió y nos ha servido para lo que estamos desarrollando en el ministerio. Pero eso vino como consecuencia de obedecer al Espíritu Santo, donde me decía, pídele perdón a tu hermano. Pídele perdón porque has tenido envidia, has dado lugar a la obra de la carne. Y yo creo que ese acto de obediencia a donde el Señor me llevó provocó un rompimiento espiritual y provocó que hubiera una impartición en nuestra vida. O sea, te lo confieso, para que no se lo digas a nadie, ¿verdad? te lo comparto porque son situaciones que aún pastores podemos estar viviendo. Los pastores no somos ángeles, los pastores somos de carne y hueso, nos jalan el cabello y nos duele, nos critican, murmuran de nosotros y nos pegan el corazón. Somos personas que sentimos y estamos expuestos a este tipo de situaciones, que en lo particular lo viví, lo enfrenté, lo vencí en el nombre del Señor y seguimos avanzando. Pero entonces esas obras de la carne, la envidia, habla de la contienda, los celos, envidias, homicidios, borracheras, pero cuando hablamos de homicidios, uno dice, pues yo no mataría a nadie. Yo no mataría al hermano aquel que está hablando de mí, pero ojalá y se mueran. Jesús puso el ámbito del homicidio con el hecho de enojarnos con nuestros hermanos. Porque Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano está expuesto. Y cualquiera que diga racá a su hermano y empieza a subir de tono, porque dice el que se enoja, el que dice racá, habla una versión, y el que maldice a su hermano. Habla de cómo un enojo puede continuar con las malas palabras hasta llegar al punto de maldecir. La palabra racá significa algo así como el que dice de su hermano, es un cabeza hueca. Habla en contra de su persona. El que se enoja puede llegar a hablar mal de la persona con la que se enojó. Pero eso puede subir de tono y llegar a maldecir. Porque Jesús dice que el que se enoja corre el riesgo de decir cabeza hueca a la persona, pero si no arregla ese asunto, puede llegar a maldecir a su hermano. Y llegar a maldecir a su hermano es no solamente emitir una maldición, una mala palabra, sino ser instrumento de la maldad para, en vez de bendecir, desear un bien, emitir una maldición contra su hermano. En vez de ser instrumento de Dios, se convierte en un instrumento de Satanás. Y de eso tienen riesgo todos los que están en la autoridad. Me ha tocado ver ovejas que llegan lastimadas porque sus anteriores autoridades los maldijeron. Te vas de aquí, pero te va a ir mal, te vas a podrir, te vas a quedar sin trabajo, vas a perder tu familia, todo lo que Dios hizo, la enfermedad va a volver. Y una serie de maldiciones solo porque la oveja no se quiso quedar. Y de pronto un
ministro que está llamado a bendecir, por el enojo, da lugar a la maldición. Y en vez de ser un instrumento de Dios, es un instrumento de Satanás para maldecir a una persona. Y las palabras que emiten autoridad sí tienen peso. Pero ese tipo de palabras nos expone al infierno, dice Jesús. El que maldiga a su hermano está expuesto al infierno. Entonces cuando uno no entiende estas cosas y cae preso, se engancha en la carne, porque la carne responde, reacciona, y si uno no somete la carne, entonces uno no puede operar en el ámbito del reino de Dios. Se convierte uno en un servidor celoso, carnal, en un ministro celoso, envidioso, carnal, y eso, dice Pablo, quienes practican tales cosas no pueden ser herederos del reino de Dios. Hay una herencia que el reino de Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, es el Canaán. Es donde se cumple tu propósito, sea ministerial, sea profesional, sea familiar. Lo que Dios tiene para tu vida en esta tierra se cumple en Canaán. Ahí está tu herencia. Pero no podemos entrar a esa herencia si las obras de la carne nos dominan. Son asuntos a vencer en el nombre del Señor. Habla, ya dijimos, de celos, contiendas, enemistades, pleitos, y luego dice borracheras y cosas semejantes a estas, de las cuales el apóstol Pablo nos amonesta para que no demos lugar a ese tipo de situaciones. Amados, cuando hablamos de la guarnición de los filisteos, a donde el Señor llevó a Saúl, habla de romper esa guarnición, de quebrantar esos espíritus, esas huestes de maldad, porque la Biblia habla, ojo aquí habla en Efesios 6, habla de una estructura donde trabajan, hablan de potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, huestes, habla de ejércitos, y esa es la guarnición de los filisteos. La guarnición de los filisteos, fíjate bien, una guarnición de soldados necesitaba armas y alimento para poder resguardar una ciudad, armas y alimento. Y entonces esa guarnición permanece mientras tiene armas. Las armas son las obras de la carne que nosotros proveemos. Por eso Pablo dice, no proveáis para las obras de la carne. O sea que si mi problema es el chisme, y siempre viene Doña Gode, siempre viene Doña Gode a hablarme, la hermana del Ministerio de Comunicación viene a hablarme, y yo tengo ese problema, entonces lo que yo tengo que evitar es ser alimentado por esa situación que me hace caer. Debo evitar recibir ese alimento que nutre a estas guarniciones de los filisteos, que ya no alimenten. Si la tendencia era un asunto sexual, si el problema era un asunto sexual, y el internet que está infestado de esa situación, ya es una pornografía abierta, ¿no? Situaciones que están al alcance de un celular, pues debemos tener cuidado de lo que nuestros ojos miran, porque si eso alimenta a la guarnición de los filisteos, esos filisteos no se van y mantienen su control sobre nuestra vida. Entonces necesitamos romper con esas cosas que alimentan, quitarle sus armas. Jesús dijo que mientras el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él, le quita las armas en que confiaba. Entonces, si su arma era la mentira, si su arma era el celo, si su arma era la envidia, si su arma era el asunto sexual, debo quitarle esas armas. Debo quebrantar la envidia. Si mi tendencia era el celo, debo evitar ser celoso, quitarle esa arma por medio de la cual los filisteos zarandeaban mi vida, zarandeaban mi matrimonio, si yo quiero avanzar al reino de Dios. Pero esa es una decisión personal. Esa es una decisión donde el Espíritu Santo no te obliga. El Espíritu Santo te da el poder, la fortaleza, para que tú determines, tomes la decisión de no dar lugar a esas obras de la carne. No des lugar a la mentira, no des lugar al celo, no des lugar a la envidia, no des lugar a la fornicación, no des lugar a la idolatría, no des lugar al pleito, a la contienda, a la sospecha, no des lugar al chisme, al argüende, no des lugar a nada de eso.
Eso lo decides tú. Eso no es un espíritu malo que te posea. Son espíritus que influyen, que encuentran una puerta en ti, pero el argüendero eres tú. No, perdón. Pero el que tiene el problema eres tú. Necesitas vencer esa situación, quebrantarla en el nombre de Jesús si quieres ser parte de los planes de Dios en esta generación. Amados, se me fue el tiempo. Me quedan 15 minutos para entrar a Centinelas, pero mañana estaré hablando de cómo los profetas vinieron y cómo Saúl fue mudado en otro hombre, porque estamos hablando del llamado que el Señor nos hace a Canaán, a desarrollar esa vida de reino en nuestra vida. Deja y te bendigo en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, pueda ser revelada, pueda ser comprendida y pueda ser llevada a la práctica por cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús identifiquemos a esa guarnición de filisteos que han dominado sobre nuestra vida. Que en el nombre de Jesús identifiquemos a esa guarnición de los filisteos que opera en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra zona, y que podamos identificarlo, que podamos quebrantarlo, que podamos quitarle las armas en el nombre de Jesús. Quitarle las armas mediante las cuales nos controlaban. Ya no proveer para las obras de la carne, ya no alimentar esas obras de la carne. Ayúdanos a no permitir que esa guarnición siga activa en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque nosotros queremos ser parte de tu reino. Vamos, dile al Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, como en el cielo también en la tierra. Vamos, dile, venga tu reino a mi vida, Señor. Dame la fortaleza para vencer a esa guarnición de filisteos. Dame la fortaleza para quitarle las armas a esos filisteos y ya no proveer alimento a esas guarniciones, para poder avanzar al punto donde seré mudado en otro hombre, mudado en otra mujer, para poder ser parte de tus planes eternos para mi vida y para esta generación. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les bendigo. Que tengan buen día.